Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con un shake. Shake, shake. Ahora nuestro cafecito es helado. Salud. Y vamos a sacar la computadora. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a su canal, Quality and Coffee. Espero que estas herramientas que vamos a ver hoy también sean de utilidad para ustedes, chicos. Y háganme saber, por favor, cualquier comentario y con gusto lo vamos a atender. El día de hoy les quiero platicar de algunas herramientas para la gestión de riesgos basados en la norma ISO 31000 en su versión 2018. Les voy a platicar dos herramientas muy básicas. Primeramente veremos el modelo general de la norma ISO 31000 y después les platicaré de dos ejemplos muy sencillos. Y bueno, pues antes de entrar en materia, quiero llamar su atención hacia el tema que en todas las organizaciones tenemos situaciones que de pronto pueden hacer que nuestros objetivos no se cumplan, nos desvirtuemos del camino, incluso en la vida personal, ¿no? De pronto vamos hacia un lado, a lo mejor tú querías ser artista y terminaste siendo ingeniero o viceversa, ¿verdad? Entonces, en las organizaciones pues no es la excepción. Todas las organizaciones, por supuesto, que lo que queremos entonces es proteger el valor de la misma organización por donde le busques, ¿no? Sus activos, las personas, el know-how, los procesos, toda esa parte, incluso pues su infraestructura, la parte financiera, pues se quiere y se pretende proteger. De tal manera que todo aquello que vaya en contra de esos temas que les acabo de platicar, por supuesto que representan riesgos en la organización. Y esos riesgos, como en los temas de salud también, pues esos riesgos hay que tratarlos, hay que atenderlos, ¿sí? A lo mejor hay que minimizarlos, hay que desaparecerlos en la medida de lo posible y hay que controlarlos. Y habrá algunos que no podemos hacer nada al respecto porque salen completamente de nuestro ámbito de competencia. Sin embargo, es importante que cuando menos los tengamos bien focalizados, ¿verdad? Una definición básica de riesgos, que es el efecto, la desviación que puedas tener sobre el logro de tus objetivos. Entonces, no puedes dejar de lado los objetivos de la organización. Si, por ejemplo, una organización para un año, ¿no? Un periodo, decidió que uno de sus objetivos es de crecimiento en el mercado, expansión, abrir nuevos mercados en el extranjero, todas las situaciones internas o externas que no le beneficien a la organización y que por el contrario, ¿sí?, detengan e incluso que puedan impedir que eso se dé, le vamos a llamar un riesgo potencial. Te voy a decir por qué potencial, porque falta calificarlo, ¿verdad? Falta analizarlo. En principio el contexto nos dice, esta es una situación que potencialmente puede ser un riesgo, ¿verdad? Si una organización decidió que uno de sus objetivos era su desarrollo organizacional, todas las situaciones, incluyendo las económicas, las que existan allá afuera, las de rotación del personal, o sea, todas las situaciones que puedan impedir eso son riesgos potenciales, ¿vale? Y así alrededor de los objetivos que la empresa está persiguiendo, además de los objetivos que los sistemas de gestión nos ponen, que también en el video de contexto podrás ver ahí temas interesantes. Entonces, vuelvo a repetir, no me dejes de lado los objetivos, las estrategias, la planeación estratégica de la organización es esencial para saber si existen o no riesgos que me puedan impedir ese logro, ¿verdad? Otra definición que me gusta de riesgo es que es una combinación entre dos variables que vamos a utilizar mucho, ¿no? Las variables nos dice que son las consecuencias de un evento, es decir, el impacto. No es lo mismo perder 100 pesos, ¿verdad? Ay, perdí 100 pesos ahorita en la calle o en alguna transacción, operación, a decir perdí 10,000 o perdí 100,000.
El impacto entonces es un factor, una variable importante en la determinación de los riesgos, ¿verdad? Y la otra es la probabilidad, es decir, qué tanto puede o no ocurrir esa situación, qué tanto o no puedo perder yo 100,000 pesos. ¿No? A lo mejor ni siquiera los tengo, entonces es muy poco probable que los pierda, ¿no? Entonces son dos variables que vamos a utilizar. Esa es otra definición. Entonces, cuando se combina el impacto y la probabilidad de una situación, el riesgo entonces se hace presente. El modelo de la gestión de riesgos ISO 31000 tiene tres grandes apartados. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar prácticamente en la etapa del proceso, es decir, lo que a ustedes y a muchos nos interesa, no exactamente cómo gestionamos los riesgos. Lo demás es lo que me permite hacer un sistema de gestión de riesgos. Les recomiendo que chequen la norma, pero me voy a centrar en la parte primordial de proceso. De hecho, la norma ISO 31000 cumple un ciclo Deming también: planear, hacer, verificar y actuar. Hoy me voy a enfocar entonces en la parte del hacer. Miren, sus componentes que tienen en principio nos hace referencia a que hay que definir un alcance donde quieres hacer la gestión de riesgos, ¿sí? Y sobre ese alcance vamos a establecer su contexto, ¿sí? En un momento más vamos a platicar ya temas muy específicos. Vas a definir entonces bajo qué criterios vas a evaluar los riesgos. Esos criterios, recuerden que finalmente cada empresa puede o no ser más permisiva, más exigente, ¿sí? Y permitir menos desviaciones en su organización. De tal manera que tiene que ver con la exigencia y cómo vas a calificar si un riesgo es aceptable o no es aceptable. Sí, como en todas las familias, incluso a lo mejor a ti de pronto te dejaban llegar a las 3 de la mañana, ¿no? Siendo un joven, en la prepa o en la universidad, no lo sé. Algunos otros decían, no, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche te quiero aquí. Entonces los papás pues solemos ser también más o menos permisivos, dependiendo de muchas situaciones internas a la casa. Pero por ponerte algún ejemplo, esos son los criterios que hay que definir dentro de una organización. ¿Qué tan permisivos seremos con las situaciones que nos van rodeando? Inmediatamente tenemos entonces ya lo que es la evaluación del riesgo. Si te fijas, tenemos tres grandes componentes. Primeramente hay que identificar los riesgos, es decir, hay que ser observadores en toda tu organización, evaluar la infraestructura, ¿no? La infraestructura tecnológica, evaluar los procesos, los recursos, que tiene mucho que ver con el alcance, ¿verdad? Que te platicaba al inicio. Tú define primeramente sobre qué vas a trabajar de manera inicial. Yo normalmente les sugiero, chicos, que si tu empresa, del tamaño que sea, no tenemos todavía una cultura de gestión de riesgos, yo te diría, empieza con un todo. Haz un examen global. Es como si ahorita, después de 47 años, yo no me he hecho ningún estudio clínico, estudios de salud. Pues lo más recomendable es hacer un check-up, entonces, ¿no? De la A a la Z, ¿verdad? Y sobre eso ya iremos determinando qué queremos abordar y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, si no has empezado, empieza en este momento con toda la organización, sería la sugerencia, ¿verdad? Y ahí vas a estar identificando los riesgos, como lo vemos aquí en esta lámina. Y una vez que ya están identificados, de hecho, en esa parte de identificación de riesgos, junto con esto que estamos subrayando aquí, junto con el contexto de la organización, te voy a dejar aquí el link para que puedas ver un video en donde hablamos de herramientas de contexto de la organización y algunas herramientas ya como Pestel, como FODA. Hay un video que le dedicamos ahí específicamente para el contexto de la organización. Bueno, ese video y esa información que captaste en esa etapa tiene que ver con esto. Es tu principal insumo para poder gestionar los riesgos. Ya que los tienes, imagínate que ya tienes un inventario en tu FODA, en tu Pestel o en alguna herramienta que tú puedas utilizar, vas a analizar. ¿Sí? Ahí vamos a platicar en un momento más, que vamos a hablar sobre algunos criterios para poder analizar y valorar. Escúchalo bien, vas a valorar entonces si ese riesgo es o no significativo, si es un riesgo bajo, medio o alto. Si el nombre o la clasificación que tú vas a darle, insisto, tú lo vas a poder hacer, pero vámonos a una clasificación típica: riesgos bajos,
riesgos medios y riesgos altos, ¿no? Si nos regresamos al tema del check-up, van a salir cosas que pueden esperar, cosas que no pueden esperar y el médico te dice, es urgente que lo trates, ¿no? Que sería un riesgo alto o medio. En mi experiencia te sugiero que en este momento, si estás iniciando con la cultura de gestión de riesgos, abordes primordialmente los riesgos altos y los riesgos medios. Los bajos pueden esperar, ¿verdad? Aunque no los vayas a descartar, simplemente es una cuestión de prioridad. Una vez que ya valoraste y que ya sabes en efecto qué es lo que sí te puede causar o no un riesgo, bueno, pues vamos a darle un tratamiento. Vas a darle el tratamiento a ese riesgo, es decir, viene el medicamento, ¿no? Y hablaremos en un momento más de una manera muy breve también. Y como puedes ver aquí se cumple el ciclo Deming. Miren, hay que hacer un registro, hay que evaluar también este sistema de gestión de riesgos, por supuesto, de manera periódica, ¿verdad? Puede ser tal vez cada año o cada que sucedan eventos que modifiquen los procesos a la organización, la infraestructura. Entonces hay que hacerlo de manera anticipada, ¿vale? Cuando hablamos entonces, aquí en la parte lateral que no lo he comentado, cuando hablamos de comunicación y consulta, básicamente la recomendación es ve con tus partes interesadas, que también tenemos ahí un video de 4.2, partes interesadas, y consúltales, ¿verdad? Pregúntales, quiero decir, cuáles situaciones sí podrían representar ciertos riesgos para la organización y para ellos como clientes, para ellos como accionistas, para ellos como colaboradores. Es decir, no vayas solo por la vida, ¿verdad? Acuérdate que si tú pretendes definir lo que es o no un riesgo, podemos llegar a una situación de ser muy unilateral y no vamos a tener toda la visión que pudiéramos tener al respecto. Por ejemplo, pues no todos somos expertos en tecnología, no todos somos los expertos en los procesos, no todos somos los expertos en la parte legal, administrativa de una empresa. Entonces no vayas por la vida y consulta a estas personas y comunícales también las maneras de cómo se va a hacer toda la gestión de los procesos. Hablando del alcance, ¿no? Yo te recomendé vete por toda la organización en esta primera etapa. Después lo podrás ir segmentando, ¿sí? Y una vez que ya te encarreraste y que ya atendiste los riesgos más altos que te puedes encontrar, dale una checadita a este listado que estamos viendo aquí en pantalla. Ya puede ser sobre una parte de unas actividades solamente, sobre alguna estrategia de la organización. Por ejemplo, cuando de pronto deciden cambiar, no sé, de Windows a Mac, ¿no? Esa es una estrategia que pudiera o no beneficiar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la gestión de riesgos nos lleva a que tú puedas, antes de tomar decisiones, valorarlas para ver si es lo mejor que la organización puede recibir. Entonces, esos proyectos incluso que vienen aquí un poco más abajo, ¿no? Procesos, una función, por ejemplo, ¿no? Es una parte de la estructura organizacional, ¿no? Un puesto, ¿no? Para pronto, un puesto. ¿Qué tan conveniente es tener esa posición estructural allí en la empresa? Evalúa también los riesgos, un producto en particular, ¿no? De los muchos o de los varios que tú pudieras tener como gama de tus servicios, de tus productos, tu portafolio de productos, puedes tomar uno o todos para analizar los riesgos que ese producto pudiera generar, ¿no? Algunas fallas que pudieran tener. De hecho, va a ser una de las dos herramientas que vamos a platicar. Servicios o incluso activos. Fíjate entonces cómo hay un listado importante del cual tú puedes seleccionar para continuar con tu gestión de riesgos, ¿verdad? Una vez que ya empezaste, pues no es un producto final, ¿no? Este es un ciclo de mejora, ciclo Deming, y tendrás que estarlo replicando de manera mejorada, ¿no? Entonces ve, la otra parte que sigue de nuestro modelo es, ya que decidiste el alcance, la pregunta es, ¿cuál es su contexto? No voy a platicar hoy ya del contexto porque ya lo platicamos en otro video. Aquí tienes el link. Pero entonces es importante conocer cuál es la situación actual de esa organización o de ese producto o de esa función o de ese proyecto, porque alrededor de esas situaciones es en donde tú te vas a preguntar si son o si existen o no existen riesgos
Ok, comentamos entonces que para la definición de los criterios de riesgo es qué tan permisibles quieren ser ustedes como organización, ¿verdad? Entonces, ustedes van a establecer esos parámetros, ¿no? A lo mejor hablando de probabilidad, yo puedo decir, para mí es probable cuando suceda una vez al año. Pero habrá quien diga, no, espérame, la probabilidad para mí la voy a reducir a 6 meses, o la voy a reducir a 3 meses, o la voy a reducir a una semana, o incluso la voy a reducir a un día. Esos factores tú los tendrás que ir evaluando en tu organización, ¿no? ¿Qué tan probable es que le entregues producto no conforme a tu cliente? A lo mejor habrá empresas que digan, mira, si sucede 2 veces al año, ya, para mí ya estamos del otro lado, eso ya es ganancia. Y habrá empresas que digan, 2 veces al año no es permisible para mí. Es más, no es permisible ninguna vez al año. Ok, habrá empresas que son más tolerantes con ese criterio. Tú lo vas a poder ir modificando en función también de las necesidades propias de tu organización. Hablando del impacto, ¿no? Habrá quien diga, pues me doy chance de perder 10,000 pesos. Habrá quien diga, no, yo no me doy chance ni de perder 100 pesos, ¿no? Ahí están las diferencias entre los criterios de cada empresa. Lo importante es que tú lo definas. Y de hecho, mira, aquí te comparto esta tablita. Este es un ejemplo de definición de criterios en la parte de impacto y en la parte de su probabilidad. Ve, entonces, algo interesante cuando hablamos de sistemas de gestión es que tienen muchos inputs, ¿verdad? Todas las normas, ¿no? Prácticamente 9, 14, 22, 45. Uno de sus inputs son el contexto de la organización, ¿no? Ya lo hemos comentado. Las necesidades de las partes interesadas. Imagínate que ahora tus clientes están modificando sus tiempos de entrega, los clientes quieren ahora entregas a domicilio, ¿no? Como últimamente se ha estado dando. Bueno, si tú tienes cosas que no pueden lograr esas necesidades del cliente, son riesgos potenciales. Y otros modelos, por ejemplo, la ISO 14000 te dice, los aspectos ambientales considéralos como un input para saber si hay riesgos. Es decir, además de ser un aspecto ambiental que pueda tener un impacto hacia el medio ambiente, puede ser también un riesgo para la organización, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, la parte de los peligros y riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. En ISO 45000 nos dice, además de representar un riesgo a la salud del trabajador, podría representar un riesgo para la organización, ¿no? Imagínate ahorita así de pronto que la parte de accidentes de la organización hacen que la prima ante el IMSS suba, pues obviamente eso es un riesgo financiero. Fíjate entonces cómo tiene un doble impacto. Por eso te dice, no me lo dejes de lado. Ya lo identificaste como un riesgo de seguridad o de salud. No me lo dejes de lado porque puede ser también un riesgo hacia tu empresa. Los requisitos legales también. No nada más puede ser un incumplimiento legal, sino también riesgos para la organización. El propio alcance del sistema y los cambios que se realizan en la parte de las operaciones o cambios que afectan a la seguridad y salud del trabajo. Estos de 45000 de manera específica nos dice, todos esos son inputs para analizar. Fíjate, todo esto es parte de tu contexto. Entonces, ya entrando directamente al modelo ya para evaluar o para gestionar los riesgos, mejor dicho, son las 3 etapas que habíamos platicado. Primero, identifícalos. Ya hablamos mucho en la parte inicial. Ahí están identificados los que potencialmente me pueden impactar. Analicémoslo. ¿Contra qué los vas a analizar? Pues contra estos criterios que te acabo de comentar, ¿verdad? Su probabilidad, el impacto. Te voy a sugerir un tercero, la parte de los controles que tienes. Y permíteme poner un ejemplo. Por ejemplo, para mí el automóvil es esencial dentro de mi trabajo. Entonces, de tal manera que si el automóvil le llega a pasar algo, una descompostura, un robo, un choque o cosas por el estilo, me van a impactar directamente en mi objetivo, que es salir a dar capacitaciones y consultoría. Entonces ya tengo un objetivo, que es salir a trabajar, y después viene el impacto. ¿Cómo me puede afectar? Pues me puede afectar en tiempos, me puede afectar, por ejemplo, en dinero, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo desplazarme que estar pagando taxis,
Si me subo a un transporte público, entro a otro tipo de riesgos de que me roben la cartera, el celular o la computadora. Ve, entonces el hecho de no contar con mi automóvil para mí es un riesgo importante. El impacto puede ser financiero, puede ser de seguridad también, ¿verdad? De tiempos. ¿Qué tan probable es que pierda mi automóvil? ¿Qué tan probable es que me lo roben? Bueno, pues ahorita con la parte de inseguridad de en todos lados, pues diríamos es muy probable, ¿verdad? Fíjate, entonces ya combinamos las dos variables, les vamos a asignar una calificación, ahorita te voy a mostrar una matriz. Y por último la pregunta es, la tercera variable, ¿qué controles tienes, Braulio? A ver, ¿tu casa tiene circuito cerrado? No. ¿Tiene alarma? No. ¿Tiene portón? No. ¿Tienes un perro guardián? No. Fíjate, entonces la ausencia de esos controles aumentan la probabilidad y el impacto de mi riesgo. Seguro puede suceder, ¿no? A diferencia de que si tuviera la alarma, si tuviera el portón, el circuito cerrado, un vigilante por acá, o sea, si tengo muchos controles, la probabilidad y el impacto de que al suceder esta situación, insisto, disminuye muchísimo. El riesgo entonces podría tener una calificación menor. A lo mejor yo digo, lo único que tengo es un seguro. Bueno, por lo menos, ¿no? El impacto financiero, si lo pierdes, pues a lo mejor ya pagarás tu deducible, pero finalmente hay un impacto. Lo amortiza un poquito el hecho de tener un seguro, ¿no? Que si no lo tenemos, pierdes todo. Ok, mira, la primera herramienta que te quiero platicar tiene que ver o está basada en una metodología que se llama AMEF, que es el análisis del modo y efecto de la falla, ¿no? Inicialmente utilizada en el sector automotriz, sin embargo, bueno, hemos visto que puede funcionar para cualquier gama de productos y de servicios. Básicamente sus componentes entonces son los siguientes. Por ejemplo, primero nos dice cuáles son esas situaciones que están sucediendo, ¿no? Que tienen que ver con el contexto. Te voy a platicar de un ejemplo que recientemente trabajamos con un cliente, ¿no? Tiene que ver con un proceso de ventas, un proceso comercial. Recuerden que la norma nos dice que hay que gestionar en su capítulo 4.4, en el inciso F, nos dice, tienes que ver la manera de cómo se van a abordar los riesgos de cada proceso. 6.1 me llevó a identificar si hay riesgos, y que me los lleve a los procesos, ¿verdad? En donde los voy a gestionar. Entonces, por donde le busques, si lo ves por 6.1, te regresa a la parte de los procesos y viceversa. Los procesos te llevan a 6.1. Entonces, yo lo que te sugiero es que hagamos gestión de riesgos, sí a nivel empresarial, pero esta herramienta, por ejemplo, te puede ayudar mucho también ya cuando tengas que bajarlo directamente a los procesos. Vuelvo a repetir, este es un proceso comercial y la primera situación es que el cliente nos dice que el 75% de su producción corresponde a uno solo de sus clientes. Fíjense lo que implica que si este cliente por alguna situación ya no hace pedidos, la producción, incluso las finanzas de esta empresa se van a ver afectadas, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿No? Creo que tan solo con escucharlo decimos, sí es una situación de riesgo potencial. Y después analizamos la parte de la causa potencial de esa falla, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Pues porque no se cuenta con una fuerza de ventas que esté aperturando nuevos mercados, ¿verdad? Y viene una calificación. Mira, las calificaciones, de hecho aquí abajo pusimos los criterios. Calificaciones del 1 al 10, hay empresas que lo hacen del 1 al 5, ¿verdad? Insisto, son los criterios que cada quien utiliza. Para este ejemplo voy a utilizar del 1 al 10 y me dice, mira, la probabilidad de estas situaciones, si llega o no a ocurrir, califica del 1 a 2 cuando sea improbable, y aquí me va diciendo los criterios, ¿verdad? Improbable es que nunca ha sucedido, remoto es que ha sucedido cuando menos una vez al año, y 2 veces al año sería ocasional, más de 2 veces al año probable, y si sucede al menos una vez por mes, entonces es altamente probable. Por ejemplo, esta organización calificó con 6, ¿verdad? A ver, me voy a regresar. Dice que ha sucedido al menos 2 veces por año. Ok. Después nos vamos a la consecuencia. Ya evaluamos su probabilidad, ¿no?
vámonos a la consecuencia o severidad de esta situación. Tenemos impacto económico, tanto a la empresa como a los colaboradores, porque pudieran entonces hacer descansos de los trabajadores, incluso si nos vamos lejos, hasta el cierre de operaciones. Miren, lo calificaron con un 9. El 9 es precisamente catastrófico. El impacto es que está poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, si llega a suceder. Y la tercera variable es qué controles se tienen. El único control que se tiene en este momento es que se está fortaleciendo con la fabricación de otra gama de productos. Ellos tienen dos líneas de producto, vamos a llamarle, ¿no? El riesgo anterior obedece al producto A, y entonces lo que están haciendo es que dicen, mira, con el producto B seguimos manteniendo a la organización, lo cual, bueno, es una especie de control, pero un control no lo suficientemente fuerte. Se calificó a la mitad, por ejemplo, en donde 5 significa que es un control bajo. Si hay verificaciones, a lo mejor hay acciones que están sistematizados, pero esta situación no erradica del todo el tema de tener un solo cliente con el 75%, ¿no?, de los ingresos. Y aquí, al conjugar esta variable, entonces, ¿no?, a multiplicar los 3 factores, me da un nivel de probabilidad de riesgo de 270. Si hacemos números rápidos, si cada uno vale 10 puntos, pudiéramos llegar incluso a tener 1000 puntos, ¿verdad? Aquí nos dice, incluso me voy a ir a esta parte, dice que si es un 0, el riesgo es nulo. De 1 a 199 el riesgo es bajo, de 200 a 499 el riesgo es medio, y de 500 a 1000 el riesgo es alto. En este caso ya está formulado esta tablita y me da el color amarillo, ¿no?, como el semáforo, un riesgo medio. Como les decía, le sugerimos a esta organización que se desarrolle entonces un plan de acción, porque es un riesgo medio. Riesgos medios y altos, desde nuestra sugerencia es atácalos ya, de manera inmediata. Fíjate, entonces aquí ya tienes una primera herramienta que te puede servir mucho para estar evaluando los riesgos en cada proceso. Te voy a decir algo, el punto no es la herramienta, sino más bien la información y el análisis que tú hagas de ello.